Antes de nada, agradecer mucho a los diferentes colectivos, revistas que han decidido impulsar este acto. Y ¿se oye? No sé. No, acércate más. Y especialmente a los organizadores que me han invitado a participar, a Jorge, a Santiago, a Jaime, que son con quien más tuve contacto. La cuestión que me propusieron era la universidad, ¿eh? Y hablar de la universidad, como hablar de cualquiera de los otros asuntos que hemos estado tratando durante esta mañana, nos puede llevar a lugares muy diversos y seguramente a la necesidad de apuntar cuestiones que superen en mucho los 10 minutos establecidos. Pero como el diálogo es esencial en cualquier acto y especialmente si se trata de continuar pensando con Paco, intentaré ser lo más rápido posible para apuntar algunas de las cuestiones que traía por aquí. Como me parece que somos unos cuantos a los que nos ha gustado mucho el título de la jornada que se ha organizado, el comprender, luchar y amar, he intentado dividir los apuntes siguiendo esos apartados: el comprender, el luchar y el amar en relación con la universidad. En el primero, en el comprender, lo que querría apuntar de entrada es que su pasión por el conocer, y de eso ya ha hablado Salvador cuando se ha referido a su estancia en el instituto, o lo hemos tenido presente en algunas de las intervenciones, le ha acompañado durante toda su vida. Y hablar de la universidad implica hablar de más de 40 años de esa vida, ¿eh? Y eso es mucho tiempo. Pero quería empezar por el comprender y el apuntar también a algo que ha aparecido con Sonia, la relación con los estudiantes, a la cuestión de la tercera cultura, a su concepción de la universidad como espacio abierto al servicio de la sociedad, y a la idea de superar las barreras generacionales. En el primer punto, el de su pasión por el conocer, creo que no hay que decir mucho más de lo que ya se ha dicho hasta el momento. En el segundo punto, en el comprender y la tercera cultura, sí que querría anotar su reflexión constante sobre qué debía ser la enseñanza en la universidad, o qué materias debían estar presentes, de qué manera debían ser abordadas, y lo hizo especialmente en los últimos años, desde su llegada a la Universidad Pompeu Fabra, desde una facultad de humanidades en la que, por decirlo de algún modo, todo podía caber. Y especialmente él quería que estuviera presente la ciencia. La ciencia para asegurarnos la posibilidad de intervención razonada en cualquier debate público del mundo actual, ¿no? A él le ponía muy nervioso, y supongo que a muchos de nosotros nos pone muy nerviosos, el entrar a debatir con las manos en los bolsillos, con grandes ideas o grandes teorías y sin conocer la realidad de la que estamos hablando. Y eso en las facultades de humanidades acostumbra a pasar. Y él no quería que eso fuera así, y de su experiencia allí sacó muchas reflexiones sobre lo que nos ha apuntado también Salvador, sobre esta idea de esta tercera cultura en que se unieran las ciencias y las letras. El tercer apartado, sobre el modelo de universidad, lo plantearé con una experiencia muy concreta. Justo ayer en la Universidad Pompeu Fabra empezábamos unas jornadas dedicadas a los CIES, a los Centros de Internamiento de Extranjeros. La casualidad ha querido que los actos coincidieran y estuvimos debatiendo sobre qué hacíamos, veníamos, no, nos dividíamos. Pero teníamos claro que los dos actos, tanto el que ahora se está celebrando allá en Barcelona como este, representaban bien la idea de universidad que tenía Paco. Una universidad que estaba abierta a la sociedad, que intentaba colaborar en todo lo posible con aquellos retos que colectivos de lo más diversos se planteaban, y que no era una universidad fortaleza, que no era una universidad pensada como se está planteando en este momento para la creación de conocimiento
trasladable a patentes, productividad económicas, sino que era una universidad pensada para generar conocimiento que pudiera ser utilizado para la transformación social. Cuarto punto, en este apartado del comprender, algo que él le preocupaba y que seguramente está detrás de algo que ha ido saliendo en diferentes denominaciones, su buena relación con los jóvenes, ¿no? La necesidad de superar distancias, barreras generacionales, ¿no? Digamos, con un caso práctico, diría que hoy hemos venido aquí desde Barcelona, pues esta mañana con el tren, varias personas, gente que está trabajando en tesis doctorales con Paco, como Daria, que está al final, como Julia, que está por aquí, Cristina Basili, que empezó y se vino a Madrid con un grupo, y seguramente, a lo mejor el más joven, Joao França, que propiamente seguramente ni lo tuvo como profesor, pero sí lo conoció, y a todos nos ha marcado. Y todos tenemos la voluntad de continuar trabajando en estas líneas, ¿no? Y veo a Carmen aquí delante, y Carmen es difícil no romperse en algunos momentos. Carmen estuvo el junio pasado en Barcelona con su, digamos, Jorge, Carmen Macorral la enviaba para iniciar su investigación doctoral, y quería una coedición entre Jorge y Paco, y Paco, que no estaba muy bien, pero encontramos el día en que pudimos pasar una tarde con él, en que estuvieron hablando de todo lo que le interesaba a Carmen, y yo creo que esa es una buena evidencia de cómo él entendía la universidad, ¿no? Especialmente en esta fase del comprender, el que no hubiera distancias, el que su puerta siempre estaba abierta para todos, el que siempre interrelacionaba con todos para que encontráramos nuestros caminos, para ayudarnos en lo que estuviera en su mano. Y creo que esa es la causa de que algunas de nosotras hayamos decidido, pues, trabajar en esas líneas e intentar continuar con su camino. El segundo apartado, el apartado dedicado a luchar. Aquí tiene un peso significativo el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, del que ya ha aparecido también por aquí. Estamos hablando de mediados de los 60, él llega a la universidad a principios de los 60, la universidad franquista, la sociedad franquista, en la que unos jóvenes deciden que ese no quieren que sea su mundo. Paco escribió sobre esa experiencia: me parece que lo más destacable de aquella insólita experiencia fue construir una organización sentida como propia por la gran mayoría de los estudiantes bajo una dictadura que reprimía duramente todo tipo de disidencia. Y desde luego que aquella organización se mantuviera a pesar de la represión durante casi 2 años. El éxito más importante del SDEU fue lograr reunir a 500 delegados estudiantiles que representaban a muchos más estudiantes en su asamblea constituyente el 9 de marzo de 1966. Hay muy pocos precedentes de tal cosa en movimientos sociales que hayan actuado bajo un régimen dictatorial. Eso exigía mucha capacidad de organización, mucho apoyo externo y bastante tacto en el trato entre las diversas corrientes y posiciones. Y esto último vale para cualquier movimiento social amplio que se precie, independientemente del contexto. Por eso el SDEU dejó huella no solo en Cataluña, y por eso aquella experiencia se ha puesto como ejemplo muchas veces en los movimientos estudiantiles posteriores. Paco era alguien a quien no le gustaba, yo diría, no lo presentaría como alguien a quien le gustara explicar batallitas ni explicarnos sus historias. Más bien a veces eras tú mismo quien querías tirar de determinado hilo, ¿no? Un día aparecían unas siglas que decían SDEU y decías, bueno, ¿y esto exactamente de qué estamos hablando, no? Y a lo mejor precisamente por eso hubo un momento en el que, por peticiones o recomendaciones y también por el contexto, y ahora iré a eso, decidió ponerse a recoger algunos de sus textos y publicar por una universidad democrática, ¿no? Un libro que me parece esencial, entre los esenciales de Paco y para lo que estamos tratando hoy. En la jornada de homenaje que se hizo también esta semana en la Universidad Pompeu Fabra, en que desde el rectorado se le otorgaba una distinción
a Paco estuvo presente Carlos Bezosa, que está también aquí entre nosotros, y nos explicó una anécdota que supongo que es muy ilustrativa del tipo de país en el que nos movemos, ¿no? Él decía que estando en una reunión de la CRUE, si no recuerdo mal, con los rectores y rectoras de las universidades españolas, citó el libro como con una recomendación y se dio cuenta de que nadie conocía ese texto, ¿no? Y seguramente ese desconocimiento explica muchas de las cosas en las que hemos vivido. Este es un volumen que recorre todos los años en los que Paco ha estado vinculado a la universidad. Es un ejercicio de ideas, de la historia de las ideas. No es un libro de memorias, no es una autobiografía, no es un libro en el que él sea el protagonista, es un libro en el que se recogen diferentes propuestas que han ido recorriendo la historia de este país en relación con la universidad para transformarla en algo que sea más parecido a lo que nos gustaría a todas, y especialmente en un brillante ejercicio de historia de las ideas para entender cómo han ido cambiando las sociedades de las que formamos parte. Este libro lo publicó en 2009 y la fecha no es anecdótica, y se propuso trabajar en ello porque entendía que la situación en la que se encontraba la universidad lo requería. 2008-2009 en Barcelona fue un año muy duro por las movilizaciones estudiantiles, pero especialmente por la represión con la que fueron tratadas. Y Paco fue de los pocos que nos acompañó en la crítica al papel que estaban teniendo los rectores. Es posible que aquí en Madrid, con Carlos, la cosa fuera un poco diferente, pero en Barcelona no era así, y nos costó mucho, ¿no? Teníamos que oírnos que éramos los huevos de serpiente, que éramos los... Bueno, no continuaré. En cualquier caso... Sí, le irá más volando. En aquel momento él entendió que podía ser oportuno hacer ese recorrido, intervenir públicamente sobre la situación en la universidad y otorgarnos este regalo para los años y para que todos los que estuviéramos interesados en estas cuestiones pudiéramos leerlo. Él, en la presentación que se hizo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, acaba diciendo sobre esta idea de universidad democrática: para que se pueda hablar con propiedad de una universidad democrática hay que seguir fomentando y potenciando la participación de todos los colectivos que componen la comunidad universitaria, no limitarla. Hay que garantizar que los acuerdos aprobados por mayoría en los claustros se respetan. Hay que garantizar la meritocracia en el acceso de los estudiantes y en la selección del profesorado. Hay que escuchar y dar un cauce a las opiniones disidentes de estudiantes, profesores y personal de la administración, aunque estas opiniones sean minoritarias o precisamente por ello. Hay que potenciar la igualdad de género y, en consecuencia, tomar medidas para que la igualdad sea una realidad. Hay que distinguir bien entre gestión y gobierno de la universidad y acabar con las tendencias al ordeno y mando en la gobernación. Hay que mejorar las relaciones entre profesores y estudiantes dentro y fuera de las aulas, tratando a estos como personas adultas que, como tales, tienen mucho que decir sobre la mayoría de las medidas que configuran las políticas universitarias. Esto lo decía en 2009 y lo continúa pensando hasta el final. Me guardo para cuando acabe una pequeña reflexión al respecto. Tercer apartado, ya muy rápido: amar. El apartado de amar. En la universidad amó a Neus, amó al conocimiento, amó a la lucha, amó a la comunidad universitaria, amó a los estudiantes, y quería insistir sobre esto con dos mínimas reflexiones. En 2009 también, en abril de 2009, escribíamos un artículo titulado con una pregunta: ¿es tan malo ser antisistema? Y básicamente ese es un texto inspirado por las críticas que reciben los estudiantes de esos años, aunque no solo para eso, se hace una reflexión sobre muchas otras cuestiones. Traía una cita, pero me la ahorro, es un texto que podéis encontrar en la red, muy bien escrito, de la mano de Paco. Un texto de ese mismo año, un poco posterior, en noviembre de 2009, publicado en este caso en El País, Los estudiantes en la escena pública, acababa con este párrafo:
son estos estudiantes universitarios los que en realidad hacen política de otra manera. Muchos de ellos seguramente dirán a los sociólogos y encuestadores que no quieren saber nada de política, pero hay que entenderlos. Lo que en realidad están diciendo, y eso no siempre cabe en la respuesta a una encuesta, es que no les interesa la política que se hace habitualmente en el actual sistema de partidos políticos. Y no porque estén en contra de la democracia, sino precisamente porque quieren una democracia de verdad y desearían participar en una ágora limpia. Así que, en vez de echarles la bronca cotidiana y recurrente por su despolitización o por su mala politización, mejor sería escucharles y colaborar con ellos a la limpieza del ágora que falta hace. Yo creo que esto enlaza bien con cosas de las que se ha hablado Jaime, por ejemplo, hace un momento, con cosas de las que ha hablado Rafael Díaz Salazar, Yayo Herrero, y para acabar una reflexión sobre este verano salían informaciones sobre los proyectos de gobernanza dentro de la universidad, ¿no? Salían los borradores, por ejemplo, en Cataluña, que luego quieren ser exportables a otros lugares, y Paco no tenía muchos ánimos para según qué cosas, pero las tardes que pasamos hablando de eso fueron de lo más vital, digamos. Su cambio era radical. Se animaba rápidamente a reconstruir aquellos años pensando en lo que hoy no podíamos dejar perder, pensando en todo el proceso de democratización que se había ido haciendo en la universidad pública y que ahora estaba en peligro por estas ideas sobre quién debe gobernar, cómo la democracia es demasiado lenta y demasiado ineficaz. No, eso para él no formaba parte de lo que querría que fuera la universidad. No sé qué universidad tendremos, no sé si estaremos nosotros, y cuando digo nosotros digo los más jóvenes, porque se nos cierran muchas puertas, pero estemos donde estemos, hemos aprendido mucho de Paco y queremos una universidad al servicio de la sociedad.